Hoy en Red Internacional hablamos de guerra y de lucha de clases. Trump se viene jugando mucho a conseguir un acuerdo sobre Ucrania, pero vamos a hablar de en qué están las negociaciones. También hablamos sobre la huelga convocada por el sindicato USB en Italia, que puso en el centro la lucha contra el gasto militar y los recortes del gobierno de Meloni. Para conocer a fondo todo lo que está pasando en Italia, vamos a conversar con Giacomo Turci, que es editor de La Voce delle Lotte. Bueno, además les contamos que ya cumplimos un año de programa, así que celebramos con ustedes este año de Red Internacional. Y bueno, como siempre, les agradecemos que nos dejen comentarios y les pedimos que se asocien al canal, que bueno, necesitamos su apoyo para que este proyecto se pueda mantener. Así que bueno, si les parece, arrancamos. Bueno, todos estos días vimos cómo Trump intensificó los intentos de darle algún tipo de cierre a la guerra en Ucrania, con negociaciones bilaterales con Rusia, por otro lado, con Zelensky y la Unión Europea, con propuestas de acuerdo cruzadas de una parte y de otra. Pero si les parece, veamos la columna que preparó Guille Stola, que nos cuenta un poco cómo viene ocurriendo toda esta negociación. Estamos llegando al final del año y la guerra en Ucrania continúa. Pasaron casi 4 años desde la invasión rusa de febrero de 2022. Un conflicto que ya dejó cerca de 1 millón de bajas entre ambos bandos, aunque las cifras reales son imposibles de verificar, y donde Rusia mantiene el control del sur y el este, especialmente en la región del Donbass. Y a pesar de que Donald Trump había prometido en su campaña que podía terminar la guerra en 24 horas, ya lleva casi un año en la Casa Blanca y el conflicto sigue sin resolverse. En estos días se reflotaron las negociaciones por un posible acuerdo de paz, lo que volvió a tensar las relaciones entre Estados Unidos, Europa y la propia Ucrania. Fue en ese momento que Estados Unidos publicó un plan de paz, previamente conversado con Rusia. El borrador exigía concesiones enormes por parte de Ucrania: reconocer a Crimea como territorio ruso, ceder amplias zonas del Donbass, reducir su ejército a la mitad, aceptar el fin de los envíos de armas de largo alcance y comprometerse a no permitir tropas de la OTAN en su territorio. La propuesta cayó como una bomba diplomática. Zelensky dijo en cadena nacional que lo dejaba entre perder un aliado importante o perder la dignidad. Esto se da al mismo tiempo que atraviesa un momento de fragilidad política interna, con cuestionamientos crecientes dentro de su propio gobierno, después de que se destapara un fuerte escándalo de corrupción que involucra no solo a funcionarios de su gobierno, sino a gente de su círculo más cercano. Y por otro lado, a los aliados europeos tampoco les gustó la propuesta y dijeron, diplomáticamente, que era una base que tenían que seguir trabajando. Y así, con Estados Unidos, Europa y Ucrania tironeando en direcciones distintas, la propuesta de Trump vuelve a mover el tablero de una guerra que está lejos de terminar. Todo esto nos muestra que las distintas potencias aún siguen con la idea de repartirse Ucrania como si fuera una torta, mientras el régimen de Zelensky está cada vez más cuestionado. Al final, el único que paga los platos rotos es el pueblo ucraniano. La guerra de Ucrania ya se transformó en una de las más largas en territorio europeo en toda la historia reciente, comparable, por ejemplo, a lo que duró la Primera Guerra Mundial. Aunque tengamos en cuenta que en el caso de Ucrania, mucho antes de la invasión rusa, que fue en febrero del 2022, ya había una guerra de baja intensidad en el este, por lo menos desde 2014. Bueno, a esta altura parece bastante increíble que haya todavía quienes no reconocen que se trata de una guerra proxy con grandes potencias involucradas en ambos bandos. Es decir, con la OTAN actuando por procuración detrás de las fuerzas ucranianas en una guerra contra Rusia. Esto se pudo ver muy claramente, por ejemplo, en el último año, con Trump negociando directamente con Putin. Una muestra, digamos, de quiénes tienen verdaderamente las cartas para negociar, como suele decir el propio Trump. Porque la realidad es que Ucrania y Europa dependen en esta guerra totalmente del apoyo financiero y militar de Estados Unidos. Esto es un hecho bastante incuestionable. Ahora, como mencionaba Guille, se están barajando diferentes planes en los que Estados Unidos y Rusia hablan, digamos,
casi abiertamente de cómo dividirse los recursos de Ucrania, es decir, cómo se reparten el botín. Y Europa no quiere quedar afuera y está pidiendo también su parte y bueno, un poco eso es lo que está en discusión. Así es, y para entender qué hay detrás de todo esto en términos de relaciones de fuerza, tenemos que mirar qué pasa en el escenario de la guerra de conjunto. El analista internacional alemán Carlo Massala habla de dos guerras de desgaste que están en curso, una que se libra contra las fuerzas ucranianas en el Donbass y otra que pesa sobre la economía rusa. Bueno, este me parece que es un punto de partida, pero digo, para empezar por la primera pregunta sería, bueno, ¿cuál es la situación en la guerra de desgaste que se está librando en el Donbass? Recordemos que el Donbass es una región tradicionalmente industrial y minera del este de Ucrania, en el que está en la frontera con Rusia. El ejército de Putin controla gran parte de esa región, pero no la controla totalmente. ¿Tiene la capacidad de controlarla totalmente? Efectivamente la tiene. El problema es que el avance militar ruso es muy lento y costoso. Y esto es así por muchos motivos, de los cuales podríamos destacar dos, ¿no? El primero, porque el ejército ucraniano tiene fortificaciones construidas durante años en la zona, y para poder tomarlas el ejército ruso tiene que rodearlas y esto le está costando muchísimo. Para dar una idea, una ciudad que se llama Pokrovsk, que es un nodo logístico y ferroviario en el que se están concentrando hoy buena parte de los combates. Bueno, Rusia entró ahí a finales del mes de julio y en 120 días todavía no la pudo tomar. Y bueno, el segundo elemento que hace lento el avance ruso es el propio límite de su fuerza, ¿no? En estos años Rusia fue incapaz de hacer grandes maniobras, en buena medida por debilidad, ¿no? Solamente pudo hacer ofensivas, digamos, posicionales, ¿no? Palmo a palmo. Es decir, en la guerra de desgaste, donde la clave es la cantidad de soldados y el poder de fuego de cada bando, Rusia tiene las de ganar claramente. Pero terminar de conquistar el Donbass tiene un costo para Putin y puede llevarle muchos meses. Meses en los cuales puede aumentar el peso de la otra guerra de desgaste que decíamos, la que pesa sobre la economía rusa, que por ahora Putin viene logrando sortear, aunque cada vez con más dificultad, ¿no? Bueno, por eso Putin se muestra dispuesto a una negociación que le sirva, ¿no? O bien para ganar tiempo, para conquistar militarmente estas zonas que le faltan del Donbass, o bien para conquistar eso por vía de la negociación misma. Mientras que a Zelensky, frente a la exigencia de Trump, no le queda otra que negociar porque el ejército ucraniano es totalmente dependiente del apoyo norteamericano, ¿no? Sí, y bueno, Zelensky está en problemas muy graves. Digamos que el barco le está haciendo agua por todos lados. Hace unas semanas, Rafael Poc escribió un artículo donde decía que la verdad es que es un misterio casi que el ejército ucraniano aún no se haya desmoronado. Evidentemente se viene sosteniendo por la financiación occidental, pero cada vez se hace más difícil conseguir reclutas. Según los datos que manejaba Poc, alrededor de 6 millones de hombres ucranianos esquivaron el servicio militar por la vía de no actualizar sus datos de registro en 2024. Y los desertores, solo en el 2025 se calculan que son alrededor de 100.000. Hay otros datos, por ejemplo, una encuesta de Gallup de agosto dice que alrededor de un cuarto de los ucranianos son solo los que mantienen la posición de seguir luchando hasta el final, frente a 3/4 que opinaban eso mismo en el 2022. En cambio, ahora esto se dio vuelta, digamos, y la mayoría está apoyando que se busque algún tipo de salida negociada con Rusia. Bueno, todo esto lo mete bastante en problemas a Zelensky. Sí, esto es el resultado de la política de Zelensky, ¿no? De subordinar totalmente a Ucrania al imperialismo norteamericano, que a su vez usó a Ucrania para desgastar a Rusia, y cuando las fuerzas ucranianas prácticamente se agotaron, los norteamericanos empezaron a retirar.
Esto lo mostró muy bien un informe que sacó el New York Times de hace unos meses ya, sobre la coordinación secreta entre los asesores militares norteamericanos y los generales ucranianos, donde se ve claro cómo los yanquis dirigían la guerra y cómo le exigían constantemente a Ucrania más reclutamiento para sustituir las bajas, y cuando ese reclutamiento ya no daba para más, le dijeron, bueno, chau, nos vemos, ¿no? Y empezaron los intentos de retirada. Claro, y bueno, los problemas de Zelensky no terminan ahí. Como contaba Guille, estalló un escándalo de corrupción que involucra a varios ministros y a políticos del círculo más cercano de Zelensky. La verdad es que se estaban llevando en pala millones de dólares que supuestamente estaban destinados a las infraestructuras de energía, entre otras cosas. Hay un tipo que se llama Timur Mindich, que era socio comercial de Zelensky antes de que éste empezara incluso su carrera como político, y tuvo que salir huyendo a Israel en estos días acusado de robarse nada menos que 100 millones de euros. Pero esto no quedó ahí, porque hay otro que se llama Andriy Yermak, que era hasta hace un día el jefe de gabinete y el colaborador más cercano de Zelensky, y acaba de renunciar después de que la agencia anticorrupción hiciera un registro en su casa, porque también está involucrado en este caso, en este escándalo. Según The Economist, este escándalo puede evidentemente hacer crecer mucho más el descontento con la situación, con la guerra, e incluso llevar a más soldados a desertar. Es decir, que todo esto complica muchísimo la situación de Zelensky, porque, por ejemplo, se le vuelve mucho más difícil seguir pidiendo paquetes millonarios de ayuda a los países occidentales cuando se está, digamos, con este escándalo de corrupción. Para dar, por ejemplo, un dato importante sobre esto, en Italia, el ultraderechista Salvini de la Liga aprovechó esto en estos días para sacar cabeza, digamos, y hacer un poco de demagogia, diciendo que el dinero de los pensionistas italianos no podía terminar en, digamos, una red de corrupción en Ucrania, y cuestionando entonces la política de gasto militar de la propia Meloni. Bueno, el que necesita algún éxito es el pobre Trump, ¿no? En el programa anterior charlábamos las múltiples crisis que tiene Trump internamente, desde las derrotas electorales, el caso Epstein, hasta las múltiples internas del MAGA, las movilizaciones de millones de personas en todo el país de No Kings, ¿no? Pasando por un largo etcétera que incluye las dudas cada vez más grandes sobre la economía norteamericana, ¿no? Bueno, estos elementos de debilidad interna claramente le juegan en contra para desarrollar la política imperialista que querría, ¿no? Por ejemplo, el jueves pasado venció el ultimátum que le había dado a Venezuela y el viernes volvió con las amenazas, y hay que ver qué pasa, pero internamente las encuestas que salieron dicen que más del 70% de la población norteamericana se opone a un ataque militar a Venezuela, incluidos sectores importantes de su base MAGA, ¿no? En el caso de Ucrania, bueno, el imperialismo norteamericano, y no solo Trump, necesita salir de esta guerra para poder concentrarse en la disputa estratégica con China. La guerra en Ucrania no solo le implica recursos a Estados Unidos, sino que también fue clave para fortalecer la alianza de Rusia con China, que es lo opuesto a lo que tendría que lograr el imperialismo norteamericano, ¿no? Hay un interés estratégico de Estados Unidos de mejorar la relación con Rusia y poner alguna cuña en el bloque este de Putin con China. En esto siempre insiste el analista internacional John Mearsheimer, y tiene razón, ¿no? El problema es que le está resultando mucho más complejo a Trump de lo que suponía inicialmente esto, ¿no? Y bueno, a medida que pasa el tiempo, se acercan las elecciones de medio término de 2026, y si Trump no logra, no llega ahí con algún tipo de acuerdo de paz en Ucrania, bueno, va a tener un costo político, ¿no? Sí, evidentemente. Y hay otros que también están en problemas, que son los gobiernos europeos. Esta semana también The Economist decía en otro artículo
algo bastante sugerente, ¿no? Decía que si terminan los combates en Ucrania, van a comenzar las luchas internas en Europa. Y esto es clave, porque hasta ahora el clima de guerra generó una unidad por arriba en la Unión Europea frente al enemigo ruso que difícilmente se pueda mantener en el tiempo. Hay varios factores. Por un lado, la guerra mostró sobre todo el declive estratégico de Europa en la geopolítica mundial, con todas esas sucesivas humillaciones por parte de Trump, que le viene exigiendo a los aliados que aumenten el gasto militar, incluso que le compren las armas a Estados Unidos para enviárselas a Ucrania, pero después los deja afuera de las decisiones más importantes. Bueno, el salto en el gasto militar en Europa, por ejemplo, es una respuesta a esa crisis estratégica. Esto llevó, por ejemplo, a que Alemania diera un giro copernicano en este tema, o incluso a que varios países en estos días, como Alemania o Francia, anuncian que van a empezar a implementar un servicio militar voluntario, en algunos casos remunerado, para jóvenes. Esto es una novedad. Macron aclaró que esto podría ser voluntario en el 2026, pero que en el futuro, si llega a haber situaciones excepcionales, podría pasar a ser obligatorio. Bueno, hace unos días en Francia, de hecho, se armó bastante revuelo cuando el jefe del Estado Mayor de la Defensa dijo la frase de que los franceses tenían que prepararse para poder perder a sus hijos en la guerra y sufrir económicamente por Francia. Bueno, no cayó nada bien. Sí, los que no mandan a sus hijos a la guerra después son las clases dominantes, ¿no? Pero bueno, sí, ahí tienen las clases dominantes europeas, tienen un problema grave, más todavía si no se trata solamente de armas, sino de movilizar gente, ¿no? Todos hablan de agrandar el ejército, hasta Dinamarca dice que quiere pasar de 70.000 a 200.000 tropas para 2030, ¿no? El problema es que, esto lo plantea un informe reciente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que es un think tank europeo. El problema es que no solo el reclutamiento es difícil, sino que las tasas de retención, es decir, la cantidad de gente que después de ingresar en las Fuerzas Armadas efectivamente se queda, bueno, la tasa de los que se quedan son bajísimas, ¿no? Bueno, si resucitase el general prusiano Karl Clausewitz, diría que los ejércitos de las potencias imperialistas occidentales no tienen fuerza moral, ¿no?, para ampliarse. Pero bueno, hoy es un hecho que son incapaces de movilizar militarmente masas para sus objetivos imperialistas, ¿no? Y están tratando de crear un clima para eso. Bueno, y para colmo, en estas negociaciones sobre Ucrania, estamos viendo un nuevo capítulo de la crisis terminal de la OTAN. Si el imperialismo norteamericano se retira de Europa, recordemos que tiene alrededor de 40 bases militares en Europa con decenas de miles de soldados. Bueno, si se retira, Europa se queda sin su pacificador de los últimos 3/4 de siglo, ¿no? El discurso europeo, bueno, como vos decías, es que se arman por el peligro ruso. Pero como muestra la guerra de Ucrania, el ejército de Putin en casi 4 años no llegó a conquistar completa ni siquiera la región limítrofe del Donbass. Pero el problema no es solo Rusia, sino qué es lo que va a pasar con las potencias dentro de la propia Unión Europea una vez que Estados Unidos se retire, ¿no? Ahí está un nudo de fondo, ¿no? Sí, y además todo esto se viene dando en el marco de que la mayoría de los gobiernos, por ejemplo en Europa, no logran estabilidad y se vienen quemando muy rápido. Por ejemplo, en el caso de Reino Unido, Starmer, el primer ministro británico, esta semana salió un índice de valoración que decía que es de Ipsos, que decía que es el índice de valoración más bajo que tuvo un primer ministro en Reino Unido desde que hay registros. Bueno, una cosa bastante clara, ¿no? Y Francia no se queda atrás. Hay un estudio también de este mes que muestra que apenas el 16% de los ciudadanos aprueba la actual gestión de Emmanuel Macron. Y esta es la marca más baja que tiene desde que llegó al gobierno en 2017.
Y en Alemania, la popularidad de Merz también está cayendo rápidamente en las encuestas, mientras la que crece es la ultraderecha Alternativa por Alemania. Bueno, la gran cuestión es que ante la crisis estratégica de los imperialistas europeos, también se están abriendo brechas por donde se pueden colar respuestas desde abajo, ¿no? Eso es lo que más nos interesa también pensar. Un ejemplo es el movimiento en solidaridad con Palestina, que venimos viendo que fue muy masivo y que apuntó justamente contra la complicidad de los gobiernos europeos, porque les quitó esa máscara, digamos, humanitaria ante millones de personas, porque se mostró que se negaron a romper relaciones con Israel, porque no aplicaron un embargo de armas y porque, por ejemplo, ahora siguen apoyando el plan neocolonial de Netanyahu y de Trump. Pero bueno, no solo fue esto, también venimos viendo que surgen fenómenos políticos por izquierda, por ejemplo, como la juventud que se afilió bastante masivamente al partido de izquierda Die Linke, llamando a apoyar al pueblo palestino, muchos de ellos, contra la dirección de su propio partido, que viene de una fuerte tradición sionista. Y ahora Italia también muestra algo nuevo, que es la irrupción de la lucha de clases, que más allá de los ritmos que tenga, ¿no? Viene mostrándose como una tendencia que se confirma también con las huelgas generales en Bélgica esta semana o la huelga general en Portugal, que está anunciada para los próximos días. Pero bueno, sobre específicamente lo que viene pasando en Italia, y para meternos ya en tema, si te parece, veamos la columna que preparó Mati Medina sobre el tema. La clase trabajadora y la juventud en Italia vienen protagonizando un proceso de movilización muy fuerte, marcado por la solidaridad con Palestina y el rechazo al ajuste y al rearme que impulsa el gobierno de Giorgia Meloni. Desde fines de septiembre ya hubo 3 huelgas, las 2 primeras con una participación masiva y la jornada de lucha del 28 de noviembre, convocada solo por el sindicalismo de base, pero que contó con un gran apoyo internacional y la participación de figuras como Greta Thunberg. ¿Cómo se llegó a este punto? Todo se desató el 22 de septiembre con una jornada histórica, la primera huelga general por Palestina convocada por la USB y otros sindicatos de base que sacudió a Italia y golpeó al gobierno de Meloni. En Nápoles, Roma, Florencia, Milán y Bolonia, cientos de miles salieron a las calles en marchas espontáneas con un mensaje directo: basta de genocidio, basta de complicidad con las masacres coloniales de Israel. Y no solo fue una marcha, se bloquearon puertos, rutas y depósitos logísticos. El clima cambió y cambió en serio. A los pocos días, el 3 de octubre, incluso la CEGIL, la principal central sindical italiana, se vio obligada a poner fecha a una huelga general junto a la UCB. Tuvo un acatamiento del 60% y 2 millones de personas se movilizaron en más de 100 ciudades. Ese frente común entre trabajadores, jóvenes precarizados, estudiantes y movimientos sociales abrió una dinámica que no frenó. Las consignas comenzaron a combinarse: Palestina, salarios, salud, educación, contra el rearme y la economía de guerra de Meloni. La nueva huelga general de este 28 de noviembre fue convocada por la USB y sindicatos de base y volvió a poner sobre la mesa el descontento profundo contra el presupuesto del gobierno. Recortes en salud, educación, pensiones y empleo. Mientras aumenta el gasto militar para alinearse con la OTAN y la política imperialista europea. La consigna fue clara: parar la guerra y cambiar Italia. Salarios y pensiones dignas, escala móvil, impuestos progresivos y un plan público para vivienda, sanidad, educación y empleo estable. Al día siguiente, el 29 de noviembre, una manifestación nacional en Roma coronaría la jornada. Paréntesis, un dato clave: la CEGIL decidió no sumarse y en cambio convocó otra huelga, pero para diciembre. Una jugada leída como una maniobra para dividir al movimiento y evitar otra irrupción masiva como las anteriores. Pero Italia no está sola. En Bélgica hubo 3 días de huelga del 24 al 26 de noviembre contra los recortes del gobierno. Y el 11 de diciembre, Portugal se prepara para una huelga general que ya empieza a calentar el clima político. En un continente donde los gobiernos ajustan hacia abajo y rearman hacia arriba, la clase trabajadora y la juventud en Italia están mostrando el camino. Movilización masiva, solidaridad internacionalista y una agenda que va contra la guerra y por derechos sociales reales. Un proceso que puede encender una chispa más que necesaria para Europa y el mundo. Bueno, muy interesante lo de Italia, y para hablar de todo esto y profundizar más con una mirada desde adentro, vamos a estar conversando ahora ya con Giacomo Turci, que es editor de La Voce delle Lotte, que es parte de la red internacional de la izquierda a diario. Hola Giacomo, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo están?
Bueno, gracias por la entrevista. Bueno, la huelga convocada este 28 de noviembre por el sindicato USB y la movilización nacional que se hizo a Roma el sábado 29 son parte de un ciclo que se abrió con las huelgas generales del 22 de septiembre y la del 3 de octubre, que fueron huelgas por Palestina. En esta ocasión, aunque digamos que lo del 28 de noviembre tuvo una dimensión menor, puso muy en el centro la cuestión de la lucha contra el presupuesto de guerra de Meloni. ¿Qué destacarías vos de estas jornadas? Sí, Josefina, es muy importante el contenido de estas jornadas porque se centra la acción solidaria al pueblo palestino y la acción del movimiento obrero de los sindicatos en ligar el repudio del genocidio, de la acción imperialista de Italia, de otra potencia imperialista en ayuda a Israel y a oprimir el pueblo palestino y los pueblos del Medio Oriente con el rechazo de las medidas de austeridad, de recortes del Estado social y del plan de seguir con salarios que son insuficientes para llegar a fin de mes y otras cuestiones que están afectando mucho al pueblo trabajador, a la población más pobre de Italia y no solo, con la cuestión de rearme, o sea, la cuestión que la ley financiera de este año y las próximas tienen al centro guardar la financia del Estado para tener más plata posible para multiplicar el gasto militar, llamándolo gasto de seguridad y para tratar de disminuir la gravedad de este hecho político, o sea, pasar del 1,3% del Producto Interno Bruto al 5% en gasto militar en pocos años, a algo que nunca había pasado en la historia de la segunda posguerra y que nunca había pasado en la historia de la Unión Europea, o sea, reivindicar todo, porque no es solo Italia, no es solo la extrema derecha de Meloni, sino tienen un acuerdo con los partidos, decimos, liberales en militarizar la sociedad. Así que está muy bien que el movimiento obrero acá combativo de base de Italia hoy, el 28 de noviembre, haya organizado un día de acción, de paro, para reivindicar que nuestra lucha para mejorar nuestras condiciones económicas es muy ligada a la lucha en contra del rearme, es ligada a la lucha en contra de nuestro propio imperialismo. Y entonces esto como elemento, incluso para ligar la juventud que se moviliza a la clase trabajadora, es un gran ejemplo a nivel internacional, me parece. Bueno, la CEGIL se negó a convocar una huelga general para este 28 de noviembre y en cambio ahora convoca para el 12 de diciembre. Contanos cómo se vio esto entre los sectores más combativos, qué posiciones hubo. Sí, en realidad ya en la jornada del 28 de noviembre participaron sectores de militantes de la CEGIL, yo soy militante de la CEGIL en docentes, y el ánimo es que muchos reivindican el gran hecho de la unidad sindical que hubo el 3 de octubre en la huelga general y que está muy mal que los dirigentes sindicales no discutan públicamente este tema del Frente Único entre las centrales sindicales y está muy mal lo que hace la CEGIL, porque para luchar en contra de la ley financiera que se va a aprobar en diciembre, un paro tan tardío es problemático y evidentemente se hace para romper la unidad sindical de la lucha de los trabajadores que hubo, para dividir y tratar de no ser influenciados, decimos por izquierda, de romper la inercia que tratan de conservar la clase trabajadora y este es un gran problema y se discute mucho incluso adentro de la CEGIL, en discusiones de trabajadores, en las asambleas locales, de ramas industriales, así que hay también cuadros sindicales que están en contra de dividir y endeblecer la misma CEGIL. Entonces, nosotros como FIR, parte de la Federación Trotskista, reivindicamos mucho esta línea y esta discusión en contra del conservadorismo y de la falta de confianza en la clase trabajadora y en el mismo sindicato que tiene la burocracia de la CEGIL.
Sí, el centro de la acción del 28 estuvo ahí en Génova, ¿no? Sí, a donde todo empezó, ¿no? Con la declaración Bloqueamos Tutto de los portuarios, del CALP, y entonces una mani más grande que otras ciudades hubo en Génova, y con la centralidad de los trabajadores del puerto, del sindicato USB, que convocó junto a otros sindicatos, y la presencia de Greta Thunberg, que está acá en estos días en Italia para dar una vuelta y ayudar con este movimiento, un gran ejemplo de cómo la juventud que se movilizó y hizo una gran experiencia histórica con el movimiento ecologista, ahora se polariza hacia la izquierda, hacia la clase trabajadora y da una gran centralidad a la lucha contra el rearme, a la lucha contra el propio imperialismo en Europa, y eso es una gran herramienta y un gran ejemplo de cómo se pueden ligar estas luchas, lo que pasó en Génova. Como vos decías, las huelgas en Italia están teniendo mucha repercusión internacional. ¿A vos qué cuestiones centrales te parece que aportan para la lucha contra los gobiernos de la extrema derecha, ¿no? Como el de Meloni en otros países? Yo opino que el gobierno de Meloni es un gran ejemplo de cómo la derecha tiene su propia agenda de particulares contrarreformas más reaccionarias que otras hipótesis de centro-izquierda, pero es un gran ejemplo de cómo fácilmente se puede integrar en la governance, decimos, en el método de gobierno de los países burgueses imperialistas como Italia, elementos que antes eran considerados a los márgenes, subversivos, demasiado de derecha para gobernar, y ahora se da un marco en los cuales es normal que gobierne incluso la derecha de un partido como Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, y con medidas que son antipopulares contra la clase trabajadora, sin ningún plan para mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría, y entonces ligar, por ejemplo, la lucha democrática contra las contrarreformas que son laborales, sobre otras cuestiones del derecho, se hace toda iniciativa contra la emancipación de la mujer, que son cuestiones clásicas de la derecha, a la cuestión que estos gobiernos que se proponen como populares de la parte del pueblo, tal vez de la parte del pueblo trabajador, como hizo también Donald Trump, no son populares para nada, no hacen ninguna alternativa a la clásica política imperialista post-neoliberalista que hemos visto en todos nuestros países, y es importante que se vea que no es que son más conservadores, pero nos conceden otra cosa en otro terreno, no conceden nada, son siervos de los capitalistas, y esto se puede ver con la cuestión de Israel, que incluso partidos que históricamente no tenían ninguna amistad con Israel, como la derecha en Italia, ahora son súper amigos de Netanyahu. Entonces hay, ¿no?, un proceso de tratar de unificar la política de distintos gobiernos que tienen distintas orígenes para luchar unidos contra el levantamiento de los pueblos oprimidos, contra el levantamiento de la clase trabajadora, contra el levantamiento de la juventud, y en eso muy importante que se demuestre concretamente que la derecha populista, nacionalista, etcétera, no es ninguna alternativa, que los sindicatos, por ejemplo, tienen que reivindicar muy fuerte su propia independencia de clase de todos gobiernos, y no solo de los viejos gobiernos que ya traicionaron, sino de también estos nuevos gobiernos que no son ninguna alternativa, incluso cuando proponen de ser una referencia para un mundo de paz multipolar, que se haga la paz con Rusia y todo eso, cuando la realidad es que la cosa más importante es seguir con las políticas imperialistas, y en eso no hay ninguna ruptura. Es importante subrayarlo, que no hay ninguna ruptura de la vieja política imperialista ni de Italia ni de otros países cuando llega al poder un partido de derecha, como puede ser la variante de Giorgia Meloni o el trumpismo MAGA en Estados Unidos, que promete paz y está preparando la invasión de Venezuela. Bueno, y esto sigue, ¿no? Porque ahora el 12 de diciembre está la huelga que convoca la CGIL. Sí, por eso que es importante dialogar y actuar con millones de trabajadores de la CGIL y otros que son llamados a parar el 12 de diciembre por el gran sindicato, que es el primer sindicato de Italia, de la CGIL. ¿Y por qué no terminamos acá con nuestro movimiento? Seguimos en contra de la ley financiera, en contra del genocidio,
es importante tratar de ligar los sectores que ya pararon el 28 de noviembre con la acción de la CEGIL, y algunos sectores ya de la CEGIL se están movilizando en estos días, entonces es importante seguir con la acción, ligarla al movimiento estudiantil y seguir reivindicando un gran movimiento de oposición social y de la clase trabajadora al gobierno Meloni y a Rearme. Bueno, Giacomo, obviamente lo vamos a estar siguiendo en los próximos días y seguro volvemos a hablar. Muchas gracias. Muy bueno, Giacomo, abrazo grande. Gracias a ustedes. Muy bueno lo de Giacomo. Italia es claramente uno de los laboratorios de la lucha de clases internacional, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, y de este y de otros temas vamos a estar abordando a partir del 14 de diciembre en São Paulo, en Brasil, donde vamos a realizar la 14ª conferencia de la Fracción Trotskista, que es la organización internacional de la que formamos parte y desde la cual impulsamos esta red de diarios internacional de la izquierda diario. Hoy con 15 diarios en español, inglés, francés, portugués, alemán, italiano y catalán. Bueno, algunos de los editores de los diferentes diarios, quienes siguen este programa, lo fueron viendo en diferentes entrevistas en cada edición, ¿no? En la conferencia que vamos a hacer en Sao Paulo, vamos a participar compañeros y compañeras de 14 países en representación de organizaciones de la FT, del PTS de Argentina, de la CRT del Estado español, de Francia, Brasil, Chile, Venezuela, Estados Unidos, no me quiero olvidar de nadie, México, Alemania, Italia, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Perú. Además de compañeros invitados de organizaciones de Corea del Sur, Bélgica y otros países. Sí, creo que van a ser, la verdad, muy importantes los debates que se van a dar en la conferencia frente a un mundo cada vez más convulsionado, como venimos también analizando en este programa, y donde, la pelea contra este sistema capitalista cada vez más decadente, guerrerista y que amenaza con destruir el planeta, es cada vez más urgente. Totalmente, y esta pelea no solo es nacional, sino internacional. Así que, los y las que quieran seguir los debates de la conferencia, todos los artículos, aportes, documentos, etcétera, los pueden encontrar en La Izquierda Diario. Y el próximo domingo 14 de diciembre vamos a tener un acto internacionalista ahí en Sao Paulo que va a ser la apertura de la conferencia. Se va a poder ver por la red de La Izquierda Diario, así que les dejamos la invitación para verlo. Sí, porque va a estar muy bueno. Y con esto, nos despedimos ya esta vez hasta el año que viene, ¿no? Porque terminamos acá. Así es. Pero antes, como siempre, queremos agradecerles a todo el equipo de producción, a Mile Ferreira, a C. Pavic, a Ludmila Pons y a Daniela Emac ahí en Buenos Aires, y acá a Raúl Cámara y a David. Bueno, y ahora ya que estamos en el último programa, que venga en improvisación, vamos acá, el equipo de producción, van a conocer a la gente sin la Raúl, cual este programa sería imposible. imposible. Así que, venice. Muy bien. Venice. Bueno, y ahora nos despedimos. Ahora sí. Sí, antes de irnos, porque justamente el equipo de producción lo pide, queremos recordarles que necesitamos 3.000 socios en La Izquierda Diario para que este proyecto pueda seguir en pie. Así que les pedimos que se asocien. Necesitamos su ayuda y siempre les decimos, es muy fácil porque les dejamos el link en la descripción. Así que entran y se asocian para colaborar. Y ahora sí, nos vemos. Adiós.